Emilio Álvarez y Casa, coordinador del Consejo Nacional, promotor de Ahora. Emilio, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? A tambor batiente, doctor. A tambor batiente. ¿Qué tal estuvo ayer la presentación? Mira, yo creo que fue la consecuencia de un proceso largo de más de 5 meses. El domingo tuvimos Consejo Nacional Promotor y prácticamente por unanimidad el Consejo Nacional decidió ir adelante con una alianza electoral, parlamentaria y de gobierno, más cosa que haya que sumarse a una candidatura. Resalto esta idea porque es desde la autonomía e independencia de la iniciativa Ahora, que está garantizada en varios términos, es que nos incorporamos con una visión de agenda, de proyecto, y ayer lo que se hizo fue hacerlo público. Incluso la oferta de senaduría que había mi persona y otras no habían sido aceptadas hasta que el Consejo Nacional y la consulta a los avales así lo determinó, Javier. Claro. ¿Cuántos años llevas tratando con políticos, Emilio? Muchos. Décadas, se puede decir. Es correcto, es correcto. Décadas, un gran trayecto. A mí me sorprende un poco, ¿cómo no te diste cuenta de hace un año que tenías esta posibilidad en el PAN y en el PRD? No, pero por supuesto, Javier, ahí estás haciendo una lectura equivocada. Perdóname que te lo diga. Porque si yo hubiera querido una candidatura, yo hubiera ido a tocar la puerta. Sin problema. Pero no se trata de eso, Javier. ¿De qué se trataba? Se trata justamente, como decimos en nuestro planteamiento político, de hacer un proceso político que ayude a recuperar la transición democrática en México. Se trata de plantear una agenda. Ahí pusimos, veo que tiene nuestro planteamiento político. Sí, tengo el planteamiento porque, a ver, habría que decir que a mí me pareció muy interesante el proyecto de Ahora. De verdad, desde el inicio. Desde el inicio me pareció... pero no lo digas en pasado. No, a ver, dice... Yo creo que sigue siendo muy pertinente. A ver, lo digo en pasado porque esto fue lo que presentaste hace un año. Diciendo, es evidente que la primera tensión a la que nos enfrentamos, en particular quienes no hemos cruzado el puente de la militancia partidista o el de una candidatura, es construir una opción propia que puede ser marcada en uno o más boletas electorales en 2018. Conscientes de dicha tensión, pensamos que las condiciones actuales del país exigen que sea la gente quien recupere y reconstruya la dignidad de una nación que, como la nuestra, ha sido agraviada, lastimada y ha perdido el rumbo del cambio democrático. Una de las razones por las que existe distancia y no confiamos en los actuales operadores políticos, la clase política, es que mientras trabajamos juntos y juntas por la construcción de un país democrático, su llegada al poder no ha significado el fin de la transición ni una postura que sea intransigente contra la corrupción política. Un sentimiento de traición democrática está en el centro de nuestra decisión por construir un movimiento que llegue a las urnas en 2018. Parte de lo que escribía como planteamiento político ahora. Y la pregunta es, ¿en estos 5 meses encontraste operadores políticos y una clase política que te abrió las puertas? Hazme un favor. Avánzale a la página 7. Aquí dice, por eso tenemos abiertas varias alternativas para llegar a las boletas electorales. A, mediante una candidatura independiente, mediante un partido político. C, mediante una coalición de partidos. ¿Estás de acuerdo que el planteamiento de origen es ese? Mientras los partidos sigan secuestrados por élites y caudillos, mientras no sean organizaciones democráticas para todas y todos, mientras formen parte del pacto de impunidad que impide el cambio democrático en México, quienes promovemos Ahora solo optaremos por la primera alternativa. En contraste, por ejemplo, en gente como Miguel Ángel Mancera, esto. Hemos encontrado en el frente, a partir de un proceso de discusión de 5 meses, incluso con una agenda firmada, por ejemplo, la realización de elecciones primarias para los partidos. Por ejemplo, la conformación de una comisión de la verdad con asistencia internacional para revisar casos de corrupción y de violaciones graves a los derechos humanos. Hemos acordado incluso, Javier, temas que tienen que ver con la reforma del artículo 102 y generar una fiscalía que sirva. Esas agendas, esa apertura y esa significación para nosotros es una señal inequívoca, por lo menos, y de decírtelo así, de generar un proceso como organización ciudadana con su autonomía independiente, incluso en el Congreso, cosa que no ha pasado antes. Tendremos así parte de un bloque parlamentario, pero desde nuestra propia autonomía, esas garantías, Javier. Sí, la verdad es que, a ver, yo creo que la postura de una persona como Emilio Álvarez y Casa dentro del Senado a mí me parece muy interesante. He escrito varias columnas diciéndolo, Emilio, reconociendo tu carrera. Cosa que se agradece. Pero sí me llama la atención el hecho de que hayas decidido tal vez este camino para llegar al Senado y no tal vez la vía independiente, como lo hicieron varios. Fíjate, la iniciativa de esas 3 fórmulas tiene las 3. Tenemos cerca de 20 candidaturas en distintos municipios. En Cintalapa, en San Cristóbal de las Casas, en Quintana Roo, en distintos lugares de la República. Estamos haciendo algunos casos, alianzas puntuales, por ejemplo, en San Luis Potosí, en la capital, con Javier Nava.
porque nos parece importantísimo combatir a Gallardo ahí en San Luis Potosí. Y a nivel federal estamos haciendo también estas alianzas. ¿Cuál es la lógica, Javier? ¿Cómo generamos, y por eso lo insistimos, recuperar el poder para la gente? ¿Cómo generamos procesos que nos ayuden a recuperar la transición a la democracia? Y no era de la vía independiente. ¿Viste que no era la vía independiente? Fíjate que, y también lo discutimos aquí, Javier. Sí. En octubre del año pasado, después de lo que vimos de lo que pasó en el Estado de México, después de lo que vimos de lo que pasó en Coahuila, dijimos, no vamos a hacer funcionales al PRI. Y resulta que hoy vimos 3.4 millones de firmas falsas de Margarita, del Bronco y del Jaguar. ¿Crees que Pedro Kumamoto es funcional al PRI? No lo creo, y tampoco que sea Manuel Cloutier, y tampoco creo, por ejemplo, el caso de un joven valiosísimo en Cintalapa que está con nosotros, o de Fanny Cano en Bacalar, o de otras opciones en el Instituto de Lugares de la República. Me parecen muy válidos, muy pertinentes, muy convenientes, pero también la iniciativa ahora ha generado un proceso de agenda pública y política distinta a la de ellos. Y me parece que eso también es parte de la propia naturaleza de nuestro esfuerzo. Hemos irrumpido en lugares como el Estado de México, hemos trabajado por detener al fiscal Carnal y hemos trabajado temas incluso de la agenda de derechos humanos en contra de las desapariciones. Bien por ellos, pero nuestra agenda tiene una naturaleza, y los documentos ahí lo ponen, de orden distinto, Javier. Hay grupos de organizaciones civiles que vayan, no van en individual. Yo creo que se ha formado de los últimos años en México, yo creo que sí ha habido un despertar social en donde ha habido, por ejemplo, un grupo una fiscalía que sirva, por supuesto, Ciudadanía 19S, súper valioso, grupos verificado. Verificado. Yo tengo 25 años trabajando en sociedad civil, Javier, y celebro y ¿le diste valoro. la espalda a ese camino? Hace un año, Javier, o más, yo decidí, junto con muchas otras personas, decimos hombres y mujeres libres, en condiciones de libertad, dar la batalla en la disputa por el poder. Retomo y soy mi historia, mis causas y mis luchas. Y esas luchas van a esos espacios, en su caso, eventualmente, si así lo decide la gente en la Ciudad de México, al Senado. Pero al contrario, Javier, es que lo que hemos decidido justo es que después de lo que pasó con Fox, ¿no? Y que no tuvimos una transición, después de ver lo que pasó con Peña, que te dice, te lo firmo y te lo cumplo, y después de ver lo que estamos viviendo como país, es que decidimos, como tú leíste, cruzar el puente. Los aportes, reconocimientos de sociedad civil, súper valiosos, pero tienen su sentido. Ahora ha decidido dar una batalla en la disputa del poder. ¿Encontraste en Ricardo Anaya ese político que entiende puentes? No solo en Ricardo Anaya, sino una discusión muy elaborada para construir agendas de transición. Y te lo digo así. O sea, esta idea de conformar un grupo parlamentario independiente de ahora, cosa que no ha pasado en otro momento en la historia, fue justo un momento de tensión para decir, ahora se incorpora como una fuerza en una alianza, no como parte del PAN, no como parte del PRD, no como parte del MC, porque una coalición de gobierno es mucho más que partidos. Por eso hicimos justo esa alianza, Javier. En 5 meses te sorprendió el grupo, los cuadros políticos del Frente. Me sorprendió dos cosas. Te abrió los ojos en ese sentido. En 5 meses. Y digo, te abrió los ojos porque, a ver, tenemos por ejemplo esta entrevista en donde te hicieron la pregunta puntual. ¿A quién va a apoyar? Vamos a verlo. Con gusto. ¿Margarita, Ricardo o Rafael? Ninguno de los tres. ¿Margarita, Ricardo o Rafael? Ninguno de los tres. Traga luz. Decía, ninguno de los tres. ¿Qué fue? Fíjate, Javier, hay dos fenómenos que te quiero subrayar. Primero, como decimos, estamos conscientes de nuestras diferencias. No acompañamos ni a los Graco Ramírez, ni a los Morenos Valles, ni a los Gallardo. Lo hemos dicho. No los acompañan. No, y los hemos dicho públicamente. Y claramente no vamos a acompañar esos procesos. Pero claramente estamos buscando una agenda que permita recuperar la transición. Del frente. Claro. Es la ciudadanización del Frente. Y la segunda. Y el Frente son todos ellos también. La segunda, yo te lo digo con mucha claridad. A final de cuentas, estamos intentando que en la coalición de gobierno haya no solo partidos. Y cuando hablas de la ciudadanización del Frente, la iniciativa ahora está poniendo justo el énfasis en estos temas de agenda y en estos temas de procesos de recuperar la transición. ¿Y por qué? Porque las historias y las agendas y los procesos que hemos hecho a partir de nuestra propia identidad van para allá. Okay. Y además con mucha claridad. No necesariamente tenemos que coincidir en todo. Es que esa es la virtud de una coalición de gobierno que tiene un piso de agenda. Y no necesariamente en otros países, como en Alemania, como en Chile, ese es el término de relación. Hoy es muy claro, Javier. Hoy es muy claro. Ninguna fuerza política va a poder sola,
Ninguna. Ni partido, y aquella que se abre no solo a un fenómeno de diálogo, de crítica, de autocrítica, ha sido el Frente con nosotros. Y también, más allá de un formato de no respuestas de Morena, que no recibimos, más allá de intentar en su momento construir ese diálogo nacional, tiene también que ver con términos de relación, Javier. Sí. No encontramos un término de relación que respetase la idea de la libertad. No encontramos en Morena una relación que no fuera aquella más que de sumisión. De sumisión. Okay. Y lo hemos dicho públicamente. La verdad es que cuando lo hablamos aquí hace un año, yo creo que de lo primero que nos planteamos, Emilio Álvarez y Casa, era que esta es una carrera de largo aliento. Es así. Y yo lo creo así. Yo creo que la carrera independiente es una carrera que toma años, pero que yo creo que ya despertó en México. No es acelerar algo de manera abrupta cuando se pudo haber sembrado una semilla por ahí, yendo tal vez por el camino de la sociedad civil, yendo por la forma de camino independiente, sin Javier, la necesidad de unirte a un partido. La sociedad civil tiene su cuerda y su carril. Ahora está compitiendo por el poder, Javier. O sea, es que tenemos esa historia y trayectoria, pero desde hace un año decidimos cruzar el puente. Okay. Entonces, no puedes seguir encasillando la idea de que solo porque es sociedad civil no puede ir la disputa del poder. Hemos decidido dar esa batalla. Segundo, ahora ha decidido continuar más allá. Discutiremos qué vamos a hacer. Somos ya más de 100,000 integrantes en toda la República Mexicana. Tenemos distintas... Vamos a competir en 9 estados, Javier. Sí. Y mira... No, a ver, y daba la reflexión muy bien me parece que Pepe Merino decía, a ver, lo que se le está planteando ahora en este momento, pues es una oportunidad muy importante en el ring político. Se le están planteando candidaturas, están llegando en diputados, senadores. Vaya, ahí vaya, me parece que es un avance en el tema, particularmente esta fuerza política llamada ahora. Y fíjate, mira, estamos poniendo el tema, por ejemplo, de que haya elecciones primarias en los partidos políticos. Estamos poniendo el tema de la fiscalización de los propios partidos políticos. Estamos poniendo el tema de discusión de la representación política del país. En nuestro entendimiento, esas agendas hacen justo lo que tú estás diciendo, cómo aceleramos los procesos. Y también creo que hay que hacer una lectura crítica de los independientes. O sea, esta cosa de Margarita con 250,000 fotocopias, a ver, perdón, Javier. Sí. O sea, no me digas que no hay un mercado ilegal. No me digas que no hay una erosión que tiene que ser claramente... Bueno, déjate erosión, hay delitos. Y, es más, mira, el INE, no hizo la compulsa de las propias firmas de Margarita para saber si tenía repetidos con otros candidatos. Es un requisito de ley y no lo hicieron, Javier. Entonces, creo que la cosa, en la era digital, la televisión ya no es blanco y negro, ¿no? Creo que requiere un análisis político que dialogue mucho más elaboradamente con nuestra realidad. Y ahora lo hizo en octubre, Javier. Sí, es que a lo que voy tal vez es a tratar de entender justamente cómo se construye este diálogo en lo que yo creo que es muy poco tiempo, en apenas 5 meses. Tú dices, inicias la entrevista diciendo, es un proceso largo el de estos 5 meses de pláticas. Pero vaya, es evidente la manera en la que en redes, por ejemplo, han reportado, partidos políticos son adictos al dinero, Emilio Álvarez y Casa. Califica de ofensivo, Emilio Álvarez y Casa, el dinero para la partidocracia. Lo acabamos de decir el miércoles 21, Javier, en el diálogo público que sostuvimos. Yo invito a la gente, métase por favor a nuestra página, Ahora MX, y véalo. Lo dijimos el miércoles 21. Pero estás con esos partidos, Emilio. A ver, pero entendamos una cosa. Yo no soy ni del PRD ni de PAN ni MC. Es una figura de una candidatura ciudadana externa, Javier. Y es justo la disrupción de un grupo ciudadano que está planteando cambiar la representación. Eso es así, Javier. ¿Por qué se sienten engañados? Muchas personas a través de redes, seguramente tú tienes muy clara la temperatura de las redes sociales. Mira, yo puedo entender y respeto enormemente a la gente que no esté de acuerdo, porque eventualmente no hubo la lectura a fondo, por ejemplo, de las 3 fórmulas que hemos dicho. Le dijimos a la gente, por favor, léanlo. O sea, es más, para ser aval tienes que, ¿no? Y eventualmente se estaban solo con la idea de la independencia. Eventualmente el descrédito de los partidos o de las elecciones o de la participación política se traslada y eventualmente, Javier, puede ser que es más grande ese descrédito que la confianza a los actores.
Eso es un dilema que hay que poner. Yo tengo amigos muy queridos que les digo, mira qué notable, tienes años de conocerme y tus odios y miedos al proceso político de los partidos son mayores que las certezas de mis trayectorias y mis causas. Y eso es así, Javier. Pero no por eso vamos a dejar de movernos, no por eso vamos a ver cómo se incendia el país desde la butaca. En junio de este año, mucha gente se va a hacer la pregunta que nosotros nos hicimos en octubre del año pasado. ¿Y qué hacemos ante este escenario de regresión autoritaria? ¿Y qué hacemos ante este escenario de violencia? Nosotros adelantamos esa pregunta. Y la iniciativa ahora ha venido desde hace más de un año dialogando con la realidad. Porque aquella cosa de tener nada más una referencia y no ver lo que pasó en el Estado de México, no ver lo que pasó en Coahuila, a nosotros sí nos cambió el diagnóstico y decidimos no ser funcionales al PRI. Santiago Nieto hablaba de algo muy interesante, de este panorama de qué sucede en los congresos en caso de ganar López Obrador. Decía, Morena se va a convertir en la mayor de las minorías y va a tener que pactar con otros grupos políticos. Y decía, el pacto natural sería con el Frente. No creo que se vaya con el PRI. ¿Se ve Emilio Álvarez y Casa haciendo esta negociación en un futuro con Andrés Manuel López Obrador? Me veo sentándose a platicar. En mi historia de vida, en muchas ocasiones en el pasado me he sentado a dialogar con diferentes. Así lo hicimos cuando el movimiento de víctimas con Calderón. Y así lo hemos hecho en muchos otros procesos. Lo he hecho a nivel internacional, en diálogos en Guatemala, en Colombia, en El Salvador. Y honestamente sí me parece, y sería muy bueno, que más allá de la conformación de grupos parlamentarios tuviéramos una agenda de país con ciertos mínimos. Yo no acompaño el escenario inevitable que va a ganar López Obrador. No creo que eso vaya a suceder, Javier. En mayo hablamos. ¿En mayo? En mayo hablamos, a fines de mayo. Hablamos. A finales de mayo usted ya tiene claro. Sí. Hay todavía, en casi todos los instrumentos de medición de opinión pública, entre una tercera y cuarta parte de la opinión pública no ha decidido por quién va a votar. Todavía. ¿Siente la seguridad del señor Emilio Álvarez y Casa que la decisión del Frente de que los acompañe en su elección va a ser la ganadora el próximo julio? Yo os digo que sí. Yo creo que a fines de mayo, principios de junio, mucha gente, yo he tenido conversaciones con infinidad de personas, no sé, en tus círculos, Javier, pero mucha gente todavía no tiene claro por quién va a votar, más allá de lo que digan las encuestas. Yo no sé en tus conversaciones el pulso que sientes. ¿Se va a hacer una depuración del padrón de ahora? Sí, claro. Gente que diga, o que abiertamente diga Emilio Álvarez y Casa, ¿quién no está de acuerdo con...? Definitivamente sí, y te lo digo por una muy sencilla razón. No conocemos otro término de relación más que el que está fundado en la libertad, Javier. La gente tiene toda la libertad para entrar y para salir, así como nosotros como iniciativa, desde nuestra autonomía e independencia, tendremos toda la libertad para decir lo que consideramos, Javier. Y por supuesto que sí. Insisto, a mí me dices... hay que decir que que con el Frente tenemos nuestras diferencias, las hemos dejado muy claros. Sí. Hay actores con los cuales yo no estoy, o ahora no está de acuerdo. Ponías de ejemplo el propio Graco Ramírez. En la Ciudad de México hemos manifestado nuestra distancia con Toledo y los sillazos de Coyoacán. Eso es inaceptable. Acabamos, por ejemplo, Genaro Lozano acaba de subir una nota, asesinaron a 2 muchachas de la comunidad LGBTI y por un lado MID y Miquel Arriola haciendo alianzas con la ultraderecha del Frente Familia, y Anaya y López Obrador no han dicho nada. Eso no está bien. Tienen que levantar la voz para defender a la comunidad LGBTI. Esas son parte de mis agendas y eso es parte de lo que voy a empujar, que lo he hecho toda mi vida. Y entiendo en esta etapa de mi vida construir derechos humanos, defender derechos humanos desde otro espacio, Javier. Y honestamente... ¿Es un caballo de Troya? No veo por qué no. ¿Es un caballo de Troya esto? Sería buenísimo. Porque lo que veo es, yo no imagino un evento, por supuesto, de campaña de todos los candidatos del Frente, el propio Toledo, Romero, Graco Ramírez, pues van a tener el sello de ahora, atrás. No necesariamente, así como yo no soy del PRD, yo no sé si ellos quieran ser de ahora. De hecho, en ocasiones, yo he ido a Morelos y he hecho críticas durísimas a Graco, en Puebla, a Moreno Valle, y me lo dicen, y no creas que se acercan a mí, ¿no? Así como yo no me siento en esa expresión. ¿Por qué? Por eso regreso a la idea, Javier. Uno,
término de relación fundado en la libertad. 2, desde la autonomía e independencia, que empuje una agenda que permita estos temas, porque pareciere que la cosa nada más es esa de ocupar puestos. Oye, no es así, Javier. Seguramente muchos te lo dijeron en el camino, Emilio Álvarez y Casa. Oye, cuidado con Ricardo Anaya, tiene la fama de traidor. Aguas con la traición. ¿Qué le respondía Emilio Álvarez y Casa a estos que se acercaban? Lucía Riojas lo dijo de una manera ejemplar. A ver. Muchos nos dijeron que no nos sentáramos con ustedes. Muchos nos dijeron que nos querían para lavarse la cara. Muchos nos dijeron que no confiáramos. Pero estamos aquí porque queremos construir la transformación del país. Y construir la transformación del país no solo implica riesgos, sino asumirlos en ese proceso. Y lo que he encontrado en el diálogo con Anaya es la apertura y la capacidad de escucha y generar este proceso donde yo no le pido ni me pide que estemos al 100% en todo. Yo no sé si tú conozcas una sola persona, que piense al 100% igual en todo en la vida. ¿No? Entonces, si ese término de relación... Sí, la gran diferencia es callarse. Si ese término de relación lo tenemos en otros ámbitos de la vida, ¿por qué no en la política, Javier? ¿Por qué a fuerza tenemos que aceptar que la unidad es uniformidad? ¿Por qué tenemos que aceptar que no hay condiciones donde tengamos manera de sumar lo mejor de nosotros, aunque tengamos diferencias? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no asumimos? ¿Por qué no construimos? Que la unidad también puede estar formada en la diversidad. Y me parece que esa es la vida real de la política en cualquier país y en cualquier circunstancia. Sí. Pero no alcanzó esa diversidad con López Obrador. Pues ni siquiera nos contestaron. O sea, Alfredo Figueroa se reunió en varias ocasiones con Alfonso Romo y ni siquiera nos contestaron. ¿Y mí tampoco te cerró el ojo? No, ahí claramente nosotros dijimos con mí no vamos a ir. Pero pues también hay diferencias. Pero los queremos sacar de los pinos. Pero por supuesto. O sea, lo que queremos, a ver, nada más tenemos claro, ¿no? O sea, hay principios irrenunciables. Por supuesto, pero por supuesto. Y uno de esos irrenunciables es, y está por escrito, Está por escrito, el 18 de febrero lo firmamos con la dirigencia del Frente. No vamos a ir con el PRI ni con sus aliados, porque los queremos sacar, no solo de los pinos, y toma nota bien de lo que te voy a decir. No solo los vamos a sacar de los pinos, los vamos a sacar de la mayor cantidad posible de espacios de toma de decisiones. Bueno, pues que sea la primera de muchas pláticas, Emilio Álvarez y Casa. Por supuesto, tienes micrófono abierto aquí siempre. Crítica y divergencia siempre bienvenida, Javier. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, por estar esta noche por acá. Mi privilegio. Vamos a una pausa, regresamos.